Muy buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este café con periodistas. Les agradecemos su presencia y participación a este conversatorio con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas, y con los respectivos viceministros de la entidad. Damos apertura a este diálogo con las palabras de la ministra Helga Rivas. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Les presento excusas a quienes habían solicitado algún diálogo conmigo. Hasta ahora me siento como en la disponibilidad y con el equipo de trabajo para hacer este diálogo concurrido, con el equipo de trabajo que hemos venido consolidando. Y queríamos fomentar este tipo de diálogos y empezar a hacerlos cada vez más frecuentes, ojalá más adelante sobre temas en específico. Me gustaría muchísimo también que fueran como desde la visión del hacer en los territorios, salirnos un poco solamente de las cifras frías y de los indicadores numéricos, porque creo que en el gobierno del cambio y especialmente en este Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el tema del hábitat integral, el tema del reconocimiento de la mujer como gestora del hábitat, el reconocimiento de la ruta comunitaria del agua, el reconocimiento de otras alternativas de soluciones habitacionales como el mejoramiento de vivienda, el mejoramiento integral de barrios, el trabajo con comunidades en territorios lejanos o lejanos para nosotros, cercanos para muchos. Y este tema de trabajar en comunidad, un tema que es tan complejo y que es tan difícil de medir. Yo quiero principalmente decirles que desde el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, que somos cabeza de un sector, queremos trabajar y lo estamos haciendo en comunidad con las entidades adscritas a nuestro ministerio, que son Fonvivienda. Aquí tenemos al director de Fonvivienda, el doctor Arturo Galeano, el Fondo Nacional del Ahorro, que creo que sería interesante que cuando hablemos de vivienda, ciudad y territorio sepamos esta importante labor que está haciendo el fondo como parte de la banca pública y que ha venido trabajando en una gestión que tiene resultados muy importantes y muy del enfoque de nuestro gobierno del cambio. Y también tenemos a la CRA, que es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. Con la doctora Ruth Quevedo se ha venido haciendo un trabajo importante en términos regulatorios, ahorita con todo el tema de la crisis ambiental, el tema de la escasez de agua, el tema de los incendios. Y ella ya ha salido en prensa varias veces, ha mandado unos mensajes fuerza importantes para el tema de entender el agua, y creo que un mensaje que quiero ser muy claro es que en temas de hábitat, que fue como el presidente me estrenó a mí en la posesión, fue muy claro sobre trabajar sobre este concepto de hábitat, que es un concepto integrador. Entonces les decía, quiero integrar muy claramente las entidades del sector, quiero integrar un equipo de trabajo en el ministerio, quiero no ser solamente yo la vocera, sino quiero que tanto el viceministro de Aguas, el doctor Eduard Libreros, que nos está acompañando, y la doctora Aide Marsiglia, viceministra de Vivienda, podamos ser todos voceros junto al director de Fonvivienda, a las diferentes directoras, los diferentes directores, porque creo que es importante que entiendan que en el ministerio estamos dando respuesta y estamos trabajando en equipo en cumplimiento de nuestras metas del plan de desarrollo. Pero el trabajo no es solamente entre nosotros. Ustedes saben que una apuesta de este gobierno es el trabajo con las comunidades, el fortalecimiento popular, el entender el territorio desde sus diversos paisajes, diferentes culturas, diferentes formas de aproximarse a la forma urbana, al habitar lo rural. Tenemos que ser capaces de mejorar el habitar en el planeta. Ante la crisis climática, el concepto de cómo habitamos es un concepto principal. Cambiar hábitos y costumbres a veces es más importante que cambiar 1000 indicadores numéricos. Dejar de producir basura. Entender que el agua
es un bien comunitario, es un bien común y no es sencillamente un tema de consumo y de tarifas. Entender que no podemos depender únicamente de las energías eléctricas o las energías basadas en procedimientos que afectan la naturaleza. Tratar de intentar en un país con esta localización geográfica tan maravillosa y con estas comunidades, tener energías como las energías solares, que son tan importantes en este país, y cómo el habitar implica que pensemos en qué energía nos da vida, qué energía nos trae el que nos podamos conectar a una red de internet, qué tipo de manejo estamos dando al agua que consumimos. Hoy estoy muy contenta porque en el ministerio se afianzó el tema del reciclaje de agua como prioridad en nuestra gestión, y creo que eso es importante de verlo de manera paralela con el uso de energías renovables, con el tema de la producción de no basura, de toda la dinámica del circuito de nuestra matriz energética y de la economía circular. Y quiero lanzar ese mensaje, que habitar el territorio es trabajar de manera integrada desde nosotros mismos hacia nuestros hábitos y costumbres a la naturaleza. En ese sentido, el habitar y el medio ambiente van de la mano. Hemos hecho un trabajo mancomunado con la doctora Susana Mohammad para la COP19, perdón, espero no me publiquen eso. Para la COP16 estamos trabajando articuladamente con la doctora Susana Mohammad, quien lidera el proceso, para precisamente contribuirle a la COP desde este concepto de habitar. Entonces, no me queda más que darles un cordial saludo, decirles que quiero abrir un diálogo sincero, un diálogo detallado sobre los temas que ustedes consideren, que los voy a responder yo en algunos momentos y en algunos momentos el equipo encabezado por el viceministro de Agua y la viceministra de Vivienda y todo el equipo. Iniciamos con la ronda de preguntas. Es importante comentarles que por motivos de agenda de la ministra y de los viceministros, las declaraciones oficiales se harán durante el evento. Sin embargo, estaremos muy atentos desde el grupo de comunicaciones estratégicas del ministerio a las solicitudes, sean de entrevistas o de preguntas, para que nos las pasen. Bueno, muy buenos días, ministra. La idea, primero que todo, es preguntarle sobre el plan que ustedes han trabajado con los sectores privados, porque hay que tener en cuenta que si bien es muy importante proteger el territorio, también el tejido empresarial es importante. Ahí me gustaría preguntarle qué han avanzado con los gremios sobre este proyecto de reactivación económica, ¿a qué han llegado? Cuando hablo de comunidad, quisiera poder también abstraer el concepto hacia la comunidad con los gremios, con Asobancaria, con Camacol, con los productores de materiales, con el gremio constructor en general, los maestros de obra. Yo creo que es sabido que hemos estado trabajando muy de la mano, estamos haciendo unas mesas de trabajo muy importantes en los cuales ya tenemos unas líneas de trabajo importantes. Digamos que es clave el tema de las tasas de interés. Creo que el principal aspecto es que la banca está trabajando arduamente entre ellos mismos para lograr disminuir las tasas de interés. El Fondo Nacional del Ahorro ya lo ha hecho. Entonces creo que un principal pilar, que es el fundamental para realmente generar un impacto macroeconómico y generar especialmente ese tema del empleo, que es lo más importante, que es lo que más nos preocupa, el tema de no perjudicar los procesos de empleo. Creo que ahí ya se pueden ver resultados, la banca está comprometida y el presidente Petro ha sido muy enfático en que ese es el primer punto, el tema de las tasas de interés, y ya se está demostrando. Otro punto que nos interesa mucho a nosotros, y es como les decía al principio, está el tema de adquisición de vivienda, ¿sí? Vía subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés. Es el subsidio familiar de vivienda en estos dos aspectos que genera un engranaje muy importante para que se realice vivienda de interés social, y en este gobierno se han dado unos énfasis
en el tema de la asignación de subsidios vía Sisbén para poder llegar cada vez a más territorios y poder llegar a la población de menos recursos, la más vulnerable. Creo que ahí hay unos avances, tenemos una complejidad presupuestal de la cual ustedes son conscientes y queremos con todos los gremios y con todo el sector en general contarles que responsablemente estamos trabajando una gestión para contar con los recursos que nos permita cumplir las metas en adquisición de vivienda con este programa, que es un programa importante para mover la economía. No obstante, como les decía, nuestro corazón en la Colombia del cambio, estoy inspirada, en la Colombia del cambio, es fortalecer el tema de un país que ya está construido, ¿sí? Un país que se construyó por la autogestión de sus habitantes, un país que los hogares han con mucho esfuerzo construido sus viviendas y hay un proceso en el habitar importante y es que ya hay muchas viviendas que necesitan ser mejoradas. El déficit cualitativo en Colombia es muy alto, son 4 millones de hogares en déficit cualitativo. Entonces, en ese orden, es compromiso de este gobierno fortalecer e impulsar mucho el tema de construcción del hábitat popular a través del mejoramiento de vivienda. De los temas que más me ha gustado de ser ministra durante este mes y medio es que ya he estado en San Andrés, estuve en Montería, estuve en Cartagena, en Sincelejo, trabajando con el equipo y viendo resultados importantes. Yo quiero decirles que el mejoramiento de vivienda ha sido difícil volverlo un programa inmediatamente que dé resultados, porque implica un proceso de base y social muy grande, pero hoy en día ya está dando resultados tangibles y lo lindo es que la banca, a través de Asobancarias, nos han propuesto que dentro de esos recursos de créditos que se pactaron, se fortalezca el crédito blando para el mejoramiento de vivienda, ¿sí? Hablábamos de la importancia que son procesos cortos que le inyectan recursos a la economía en mejorar las viviendas en periodos cortos, pero que para la gente son muy importantes y que generan mucha dinámica, puede ser un tema principal para el tema de reactivación económica. También tenemos muchos temas de regulación, ¿sí? De permitir flexibilidades en ciertos procesos constructivos. Hay unos cuellos de botella que ya hemos detectado claramente con el sector bancario y con los sectores de la construcción para mirar, y ya tenemos los borradores de los decretos para poder generar dinamización en ciertos aspectos que nos han solicitado. Esos serían como los puntos que estamos. Un tema bien bonito y es pensarse en el mejoramiento de vivienda no solamente de una unidad habitacional, sino a lo mejor del entorno y del conjunto, ¿sí? Entonces, digamos, en donde hay propiedad horizontal, la mayoría de las veces se piensa solamente en temas de seguridad, de cámaras. Qué bonito sería que en las propiedades horizontales, en las asambleas, se discutiera el tema de cómo bajar los recursos para las tarifas de energía, de aseo y poder generar o implementar políticas de no basura y paneles de energía solar, especialmente en el Caribe colombiano, donde las tarifas nos están ahogando. También con el Fondo del Ahorro sale un microcrédito blando para mejoramiento de vivienda con énfasis en el tema de implementar tecnologías como la energía solar y poder disminuir el tema tarifario y hacer cada vez más sostenible la vida desde la misma vivienda hasta los conjuntos. No sé si la vice quiere agregar. Lo acaba de decir la ministra, son ya varias las mesas, nosotros los viceministros llevamos 2 semanas, en estas 2 semanas yo creo que me he reunido fácilmente unas 4 veces con Asobancaria, Camacol, con los gremios privados. Es muy importante para el tema de mejoramiento de vivienda la economía de los ferreteros, de los productores de materiales. Estamos trabajando en conjunto para que la gente sepa también que existe una apuesta de entregar tarifas blandas para este tipo de mejoramientos de vivienda. Muy, digamos, ha sido poco explorado el tema de mejoramiento de vivienda. Básicamente en la banca se manejaba este tema como un crédito de libre inversión,
lo cual evidentemente los intereses aumentaban. Lo que queremos es que la gente de verdad, así sea con un subsidio, con concurrencia o solo con crédito, pueda invertir en ese hogar o en esa vivienda que muy seguramente autoconstruyeron. Entonces, le estamos apostando a eso y creemos también que esto jalona el sector de reactivación económica. Hemos hablado con los productores de cemento y más del 70% del cemento se vende de manera individual. Entonces, vemos ahí también una oportunidad económica muy grande para que se reactive la economía. Continuamos con Luisa Mercado, de la W. Buenos días, ministra y viceministros. Tengo 3 preguntas, una en relación con lo que acaba de mencionar usted en la respuesta del Pacto por el Crédito, porque si bien pues es una iniciativa súper optimista, súper rescatable y que quiere impulsar la reactivación, hay una condición que quedó atada a ese otorgamiento de los créditos, y es que estén los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya para que se puedan dar esos recursos para este pacto. Y lo que nos han dicho muchas fuentes es que los recursos que ustedes tienen actualmente pues no alcanzarían a esos 50.000 subsidios de Mi Casa Ya. Por eso la pregunta es, ¿cuántos subsidios tienen actualmente disponible con recursos para otorgar? Y si entonces sí se podría cumplir ese pacto por el crédito teniendo en cuenta que quedó atado de esta forma. Es la primera pregunta. Otra pregunta es si alguno de esos decretos de los que usted acaba de mencionar que van a expedir justamente para impulsar el sector, tienen en cuenta de pronto que las personas puedan sobrepasar ese 30% que es la norma actual de su ingreso para poder acceder a un crédito, de tener la cuota para un crédito, si lo han contemplado pasar al 40%, que es lo que ha pedido Asobancaria hace ya muchos años, si ese es uno de los decretos o cuáles serían esos decretos en concreto. En tercer lugar, hablemos de la crisis de agua, porque si bien estamos enfrentando una situación complicada, especialmente en Bogotá, y obviamente desde la empresa de acueducto de Bogotá y todas las autoridades de la CAR de Cundinamarca han liderado eso por ser algo regional de Bogotá, quiero saber cuál ha sido el apoyo de ustedes y si han planteado una estrategia nacional para no solamente esto que está pasando ahorita, sino lo que ya desde el PNAM dicen que pues va a seguir los próximos meses, que no va a haber tanta agua como se esperaría en los próximos meses. Y mi última pregunta es en relación con la reconstrucción de Providencia, algo que ha estado muy olvidado realmente, que no se le ha puesto toda la atención necesaria, que no ha avanzado de la forma en la que se esperaba. Quiero saber cuánto es el porcentaje de avance, cuándo van a terminar las obras y qué han hecho desde la cartera en los últimos 2 años que no hemos tenido conocimiento del tema. Gracias. Bueno, entonces voy a abrir el diálogo. Hay preguntas para el sector vivienda, está la pregunta de agua que quisiera con muchas ganas o escuchar al viceministro porque estamos trabajando mucho en esto, entonces Aide. Bueno, son varias preguntas. Bueno, voy a empezar por hacerte una precisión. Digamos, el Pacto por el Crédito no está supeditado a la asignación de subsidios, digamos, es un compromiso que ha hecho la banca de manera casi que concertada pero unilateral. Ellos decidieron disponer de 55 billones no solo para el sector vivienda sino para muchos sectores, particularmente para el sector infraestructura, en donde está la infraestructura vial y la vivienda. Son 8 billones que dispone la banca para poner créditos, dentro de los cuales está crédito constructor, adquisición de vivienda, mejoramiento de vivienda. Entonces esto no está supeditado a los subsidios, pero te voy a contestar la pregunta de los subsidios. Para el 2024 vamos a asignar los 50.000 subsidios. A la fecha tenemos asignado aproximadamente 39.000 subsidios. Para la siguiente vigencia 2025, asegurados ya, independientemente de lo que pase en las discusiones de presupuesto y de asignación de ley de financiamiento y demás, hay 20.500 subsidios. Todo esto, digamos, con la cobertura a la tasa de interés. Ya esto, digamos, es de conocimiento de los gremios. Y pues lo que esperamos es que es un sector que se mueve, el de adquisición de vivienda, se mueve muy bien, se mueve prácticamente, es un programa madurado. Hay un dato que les quiero dar y que quede en la cabeza: de los 7.2 billones de los 10 años que lleva Mi Casa Ya, este gobierno ha pagado 3 billones de pesos. 1 de cada 3 subsidios se han pagado en este gobierno en lo que lleva de agosto de 2022. Es un programa que está maduro, que está funcionando muy bien.
digamos, la única modificación que se le hizo fue respecto de los beneficiarios que se focalizaran con Sisbén. Pero es una modificación lógica por cuanto el Sisbén fue creado hace mucho tiempo y busca focalizar a cuál de la población se le entregan las ayudas o las asistencias sociales. Entonces, eso por el lado de los subsidios. Por el lado de San Andrés, te digo, nosotros, Providencia y San Andrés, en particular Providencia. El Ministerio de Vivienda tiene suscrito un convenio con la Unidad de Gestión del Riesgo y creo que ahí hace parte también Findeter, en donde el Ministerio se compromete a dar asistencia técnica. Por una sentencia de la Corte Constitucional existe la obligación de entregar 100 viviendas. Todo este tiempo se hizo un proceso de concertación. Un poco creo que hemos fallado con las comunidades en no concertar lo que ellos necesitan. Tal vez llegamos con esas soluciones ya impuestas, pensadas desde Bogotá, que no responden a las necesidades del territorio, y eso es lo que queremos como romper un poco. Es un proceso demorado, no es un proceso fácil. Concertar implica mesas de diálogo, pero ya con ellos tenemos una concertación y vamos a volverlo realidad en un tema regulatorio. ¿Por qué? Porque por norma nosotros tenemos un tope de vivienda que no es viable para un territorio como Providencia, dado pues su lejanía, el tema de que toca llegar allá en avión o en barco, pues encarece los materiales. Y con la concertación previa que se hizo con las comunidades se estableció un tope superior de la vivienda, si mal no estoy, 238 salarios, los cuales necesitamos hacer una modificación normativa que está en curso para que se pueda asignar los subsidios y que estas mejoras o que estas viviendas respondan a las necesidades de las comunidades. Bueno, Luisa, lo primero que quiero destacar es que la ordenación del territorio alrededor del agua es el eje estructurador del Plan Nacional de Desarrollo y de todas las apuestas de desarrollo económico y social que tiene nuestro gobierno. Eso implica entonces fundamentalmente entender el agua como un derecho fundamental y un bien común. Esto va de la mano de la sostenibilidad de la actividad humana para poder avanzar en lo que implica adaptar el territorio colombiano a la crisis climática. En ese sentido, desde nuestro Ministerio de Vivienda y Ciudades del Territorio, hemos desarrollado una serie de programas y de proyectos que van de la mano con este concepto al que nuestro presidente de la República ha denominado la revolución del agua. Y en esos programas y en esos proyectos hemos privilegiado fundamentalmente un programa que se llama Comuniagua, en donde hemos acompañado a más de 633 organizaciones comunitarias en el fortalecimiento del acompañamiento técnico para la estructuración de esquemas diferenciales de agua potable, pero también venimos avanzando en los proyectos que necesita el territorio colombiano. Al día de hoy hemos logrado la culminación, terminación y entrega de más de 46 proyectos en todo el país, que le ha entregado más de 1 millón de accesos a suministro de agua potable apta para el consumo a nuevos pobladores, a nuevos ciudadanos en el país. Hemos logrado también la financiación de 114 proyectos con una inversión de más de 800.000 millones de pesos, con el cual buscamos avanzar en estos 28 departamentos donde hemos asignado estos recursos para tener nuevos suministros de agua potable, pero también hemos logrado más de 2 millones de accesos nuevos a saneamiento básico en estos proyectos, junto con esquemas diferenciales, pero también en el fortalecimiento de empresas prestadoras de servicios públicos. Tenemos un gran desafío en nuestro país. El déficit de suministro de agua es de casi o más de 13 millones de habitantes. Queremos ir avanzando sin perder de vista lo que el presidente ha denominado como la revolución de agua, y es cambiar el concepto del agua no como un mercado del negocio, sino como un derecho fundamental y un bien común. En el tema de Bogotá, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hemos estado en permanentes mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente, con la CRA, con la Superintendencia de Servicios Públicos, con el IDEAM y con la CAR. En ese sentido, junto a las dos direcciones, hoy me acompañan las dos directoras, Natalia Duarte y Mónica Garzón, hemos construido 3 propuestas para la ciudad de Bogotá.
Una de ellas tiene que ver con el acompañamiento desde el Ministerio para la modificación y la actualización del plan de emergencia y contingencia, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en los municipios de la Sabana, previendo estas nuevas circunstancias de contingencia. Queremos apoyar, o mejor, fortalecer los programas de uso eficiente y ahorro del agua desde un programa que tenemos en la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial que dirige la doctora Mónica Garzón, que se llama Cultura del Agua, precisamente para poder fortalecer todo lo que implica el uso razonable del agua en el consumo en la Sabana de Bogotá principalmente, y queremos invitar y hemos invitado a los municipios de la Sabana para que participen de la ventanilla única y a las organizaciones comunitarias para que participen de la ventanilla única y nosotros podamos establecer unos programas y unos esquemas diferenciales, permitiendo así que el consumo del agua en la Sabana de Bogotá no dependa 100% de los embalses, que hoy pues genera una gran preocupación por los pronósticos del IDEAN y por las mediciones que han hecho las entidades. La CRA ha manifestado en materia regulatoria unos desincentivos al consumo excesivo. Estamos trabajando, la CRA mejor está trabajando en esta nueva resolución, pero sí hay un trabajo de unidad administrativa en torno a una situación que claramente nos genera preocupación y que desde el Ministerio estamos prestos a entregar nuestro apoyo técnico y desde las competencias nuestras para poder salir o avanzar en la implementación de estas medidas. Continúa Daniel Rodríguez del Espectador. Gracias, buenos días ministra, viceministros. Yo quisiera preguntarles por cómo se ve el panorama económico para la compra de vivienda, precios de insumos, iniciaciones, desistimientos. Nos hablaban en ese momento de reducción de tasas de interés, pero en lo que está conversando el gobierno con bancos, ¿ese pacto por el crédito impulsará recortes aún más profundos en tasas? La idea es no solo estimular la adquisición individual de los hogares, sino que desde el sector constructor se pueda promover tasas más favorables para crédito constructor. También de cierta forma estamos desde el Ministerio con una política de desde los territorios generar mecanismos de política de gestión del suelo, de habilitación de suelo, que pueda generar una mayor oferta de procesos constructivos a manera de vivienda. Vemos que hay un gran potencial en los planes de ordenamientos territoriales y queremos desde acá darles el impulso y la asistencia para que se pueda generar mayor gestión de suelo. 2023 fue el año probablemente más desafiante de la historia del sector de la construcción de vivienda nueva en el país y las tasas de interés no habían colaborado mucho. Sin embargo, para este año ya preveemos que el sector va a tener una senda de crecimiento. Vamos a terminar con una cifra muy parecida a los 90.000, 100.000 unidades de vivienda iniciadas, de las cuales nos enorgullece decir que la vivienda BIS es la que está potencializando la construcción y que eso se debe gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en mantener y potencializar Mi Casa Ya. En ventas también ya se está viendo un repunte. La Galería Inmobiliaria el mes pasado reportó un crecimiento importante dado el anuncio de las tasas de interés, de la guerra de tasas de interés, pero adicional también por el pacto por el crédito. Entonces nosotros esperamos que en septiembre el valor de ventas también se vaya potencializando y que esto sea un dinamizador a mediano plazo para que lanzamientos y nuevos proyectos empiecen a impulsar entre final de 2024 y principios del 2025. Un poco también como complementando y contestando una pregunta que nos hicieron antes. Efectivamente, una de las peticiones del gremio ha sido el aumentar el tema del endeudamiento para la no BIS. Es una iniciativa que la analizamos y la vemos con buenos ojos en este ministerio y vamos a trabajar en ese tema regulatorio también para impulsar la no BIS, porque un poco el tema de la construcción ha estado atado a los subsidios y queremos también potencializar este otro segmento de la construcción y vemos con buenos ojos que esto se puede dar con esta medida regulatoria. Continuamos con Daliana Garzón de Noticias Caracol.
Buenos días, ministra. Yo quería consultarle nuevamente por el tema del agua que ya le había preguntado a mi colega. El fin de semana el presidente Petro desde el Guaviare aseguró que el alcalde Galán ha buscado medidas puntuales que ayuden en el mediano y largo plazo con esta crisis de desabastecimiento de agua que se está registrando en Bogotá y en los alrededores. ¿Cuáles son esas medidas a mediano y largo plazo que propone el gobierno nacional para que los bogotanos y quienes viven en las zonas aledañas no sigan con esta situación que por supuesto nos compete y nos preocupa a todos? Gracias. Como les dije al principio, nosotros trabajamos en programas también de índole cultural, porque es cambios de hábitos y costumbres. Realmente en Bogotá tenemos no muy buenos hábitos y costumbres en relación al resto del mundo, con relación al uso y aprovechamiento del agua. Entonces estamos impulsando desde la CRA y en compañía de todos los sectores, incluyendo obviamente Bogotá, que es el que tiene que implementar ya las medidas, pero también un tema que es muy importante que tengamos en consideración son los municipios aledaños, todo el tema de la sabana de Bogotá, porque allí también estamos haciendo un trabajo con los alcaldes y con las diferentes entidades que tienen que ver con el tema del agua. Ustedes saben que el crecimiento tipo mancha de aceite de Bogotá, y no solamente en términos de la cultura del aprovechamiento nuestro del agua, sino también la forma urbana que se le ha dado a las urbanizaciones para ser cada día más un poco sus implantaciones urbanas, sus formas de entender la relación con el agua tienen que mejorar y con Camacol principalmente hemos trabajado para que todos estos nuevos procesos de urbanización y muchos que hoy están en la actualidad y pueden empezar a implementar políticas de ahorro, de fuentes distintas, de autoabastecimiento y de entender el agua como un bien comunal, lo estamos trabajando. Ahora ya para temas un poco más puntuales, en estas mesas de trabajo que ha liderado el viceministro de Agua, quiero darle la palabra para ser más puntual. Hemos pensado en dos caminos desde las competencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Uno implica a mediano, corto plazo y otro implica a largo plazo porque con las mediciones y con los pronósticos se prevé que este sea un problema estructural, no un problema de una contingencia inmediata. Entonces, a ese corto y mediano plazo queremos fortalecer todo lo que implica temas de conciencia y cultura de ahorro y consumo del agua. Desde allí, desde el Ministerio de Vivienda vamos a acompañar todos estos programas, tratar de fortalecerlos y hacer énfasis muy fuerte en lo que implica la cultura de ahorro del agua. A largo plazo nosotros lo que buscamos es redundar en los proyectos de agua. Eso implica estructurar proyectos, nuevos proyectos, varias captaciones de agua que, como decía, independicen un poco el consumo de los embalses y que permitan mayor autonomía de estos territorios alrededor de la sabana para que no dependan solamente y exclusivamente del consumo de los embalses, en este caso del sistema Chingaza. Nosotros hemos invitado y estamos invitando, lo hemos hecho abiertamente, públicamente, a los alcaldes, a los gestores comunitarios también, para que busquemos estos proyectos y logremos nosotros proyectos resilientes al fenómeno de la variabilidad climática que hoy vive el país. Entonces, esa ha sido un poco la propuesta desde el Ministerio, la hemos trabajado conjuntamente con las demás entidades del Gobierno Nacional. El pasado viernes la directora de Política Pública y Regulación, Natalia Duarte, y la directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial estuvieron reunidos con el distrito, precisamente aportando desde nuestras competencias estas propuestas y permitiendo así también acompañar al distrito en estas medidas que claramente generan preocupación en la ciudadanía, pero que desde ya estamos previendo para poder avanzar en estas decisiones. No sé si queremos aportar algo de la reunión. Buenos días a todos y todas, gracias ministra y vice. Solo para complementar dos temas, uno en términos de los proyectos de redundancia, esto es importante para todo el país y significa complementar las fuentes de abastecimiento con la identificación de fuentes subterráneas, y en ese sentido nosotros hemos trabajado fuertemente con el equipo de gestión del riesgo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la georreferenciación de 30.000 puntos de abastecimiento subterráneo.
complementando lo que dijo el viceministro, también es importante trabajar con todos los prestadores en lo que tiene que ver con el control de pérdidas. En el país existen unas pérdidas, un índice de agua no contabilizada muy alto para varios prestadores, inclusive índices que superan el 70%, y es importante reducirlas también para el caso de Bogotá. Eso simplemente para complementar lo que dijo el vice. Muchas gracias. Sigue Juan Manuel Correa de Caracol Radio. Quiero volver a una pregunta que respondieron anteriormente y es con respecto a los subsidios presupuestados para Mi Casa Ya del próximo año. A inicios de este año, el ministerio había dicho que se iban a asignar anualmente 50.000 subsidios. Usted acaba de decir, viceministra, que para el próximo año hay 20.500, si no estoy mal, asegurados 20.500 hasta el momento. ¿Qué va a pasar con los que faltan, con esa meta que se había puesto a principio de año? Si esto va a afectar el sector y por supuesto qué va a pasar también si hay cambios en el programa de Mi Casa Ya con lo que se ha venido viendo, sobre todo con el recorte de presupuesto que hay para el próximo año. El resto de subsidios dependemos de la definición que se dé del presupuesto, pues que afecte la vivienda. Obviamente en este momento Alejandro nos dio las cifras, que la que más ha jalonado el tema ha sido la vivienda de interés social. No obstante, hay otros sectores en el cual también se pueden encaminar esfuerzos y tenemos también pensado medidas regulatorias en el sentido de incentivar la compra de vivienda no bis. Este tema se le puso de conocimiento también a los gremios. Es importante que ellos nos acompañen en estas discusiones del Congreso y hagan ver lo importante y lo, digamos, el impulso de tener los 50.000 subsidios del Plan Nacional de Desarrollo. Asegurados hay 20.000. Dependemos de cuánto se asigne en el presupuesto de la vigencia 2025, para lo cual dependemos de la ley de presupuesto y la ley de financiamiento. Es todo lo que puedo decir al respecto. Los gremios se comprometieron a hacer un trabajo mancomunado con nosotros, en el sentido también de ir al Congreso y manifestar estas preocupaciones, y pues estamos a la espera de que resuelva el Congreso de la República. Yo quisiera agregar que este gobierno, y quiero mandar un mensaje de confianza, ¿sí? Yo como ministra que llevo mes y medio, encuentro un ministerio que ha sido muy responsable en el tema tanto de la definición de las metas, ¿sí?, con un programa que digamos ya se volvió un programa recurrente entre gobiernos porque ha mostrado resultados muy importantes, especialmente para el desarrollo de la economía, ¿sí? Yo he trabajado toda mi vida en temas de políticas de vivienda y creo que este programa de subsidio a la cuota inicial y a la tasa de interés tiene un engranaje, ¿sí?, que genera que se vaya tanto el sector privado como el sector construcción, como todo el tema de concurrencias con las cajas de compensación, con los subsidios distritales, el trabajo asociado con el Fondo Nacional del Ahorro, genera esta gran ventaja y es que se puede concurrir. En estas concurrencias estamos trabajando también, porque es claro que hay una crisis en términos económicos, que hay un tema complejo de presupuesto que ustedes lo manejan, que eso no quiere decir que no estemos comprometidos en que bienvenidos todos los apoyos para lograr que tengamos más recursos para el próximo año. Pero eso es un tema nacional, no solamente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En ese orden, como dijo Aide, hemos cumplido todos los años en la asignación de los 50.000. Este año se cumplirá, también ya se está trabajando para que tengan la confianza en el subsidio a la tasa de interés de lo que ya se ha asignado. Tenemos un problema que es evidente, que es un tema presupuestal del cual todos somos conscientes y como sector estamos trabajando arduamente para revisar qué fuentes de financiación, qué concurrencias, qué tipos de trabajos con regalías, con obras por impuestos, con todo el sistema financiero, porque sabemos y somos conscientes de la importancia del programa. Continuamos con Nicolás Rodríguez de Blue Radio.
Gracias, buenos días. Quiero ser enfático en una cosa y más que una pregunta es como un punto de vista que tiene el Ministerio hacia la gestión que ha hecho el alcalde Carlos Fernando Galán sobre el tema del racionamiento en Bogotá. Ayer los colegas de Caracol Ahora entrevistaban a una experta que decía que el alcalde y el distrito se apresuró a dar como un parte de tranquilidad sobre el tema del racionamiento y por eso se prolongó a 18 días, si no estoy mal, creo que decían ayer. Desde el Ministerio de Vivienda y específicamente la parte que compete directamente al agua, ¿creen que el alcalde Carlos Fernando Galán se apresuró a dar un parte de tranquilidad y qué estrategias podrían ustedes implementar junto con el distrito? Primero, para evitar el robo de agua, que también el alcalde fue enfático el viernes pasado en Mañanas Blue, y para el próximo ciclo de racionamiento que se viene, que lo más probable es que volvamos a todos los días pues un corte diario en Bogotá, si no se mejora de aquí al 21. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos respetuosos de los mensajes del alcalde Carlos Fernando Galán. Hay un mensaje y un llamado de urgencia por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de la Corporación Autónoma Regional, por parte del IDEAM, de los pronósticos que implican precisamente el manejo que se le puede dar en estos próximos meses al sistema Chingaza, sobre todo al embalse de Chuza. Desde el Ministerio, atendiendo ese llamado de urgencia, pues hemos construido estas 3 propuestas. Le hemos manifestado al distrito toda nuestra voluntad de acompañarlo en asistencia técnica, en acompañar los municipios de la Sabana. Creemos necesario avanzar en este propósito, como lo decía la directora de Política Pública y Regulación, buscar estos proyectos que permitan autonomía en el suministro de agua en la región de la Sabana, porque prevemos que este problema que ya se presentó en el año 2024, nuevamente se prevé, se va a presentar con mayor intensidad en el 2025, se convierta en un problema estructural, no una contingencia, y por eso queremos avanzar rápidamente en ese propósito. Nosotros, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, durante estos 2 años de gobierno, hemos consolidado unos grupos de trabajo que acompañan a los municipios, a los gestores comunitarios en todo lo que implica la estructuración de esquemas diferenciales. Esto es algo que no se había hecho antes porque entendemos esa visión del agua como un derecho fundamental que les hablaba en el principio y sabemos que son los gestores comunitarios realmente quienes entienden esta visión y que de alguna u otra forma actúan así en el recurso y en el manejo del recurso hídrico. Por eso nuestro llamado ha sido también respetuoso, pero de total acompañamiento de la voluntad de este gobierno de acompañar las medidas y desde nuestras propuestas y competencias poder hacer lo suficiente para que Bogotá pueda solventar estas contingencias que se presentan y que se van a presentar según el IDEAN en el primer trimestre del año 2025. Hasta ahora el IDEAN ha alertado sobre el sistema Chingaza por lo que tiene que ver con las precipitaciones de la región de la Amazonía y la Orinoquía, que no han actuado con normalidad como en años anteriores, sino que hubo una disminución de precipitación, todo esto por las condiciones de cambio que se han presentado y que se están presentando en el país. Pero Colombia no se comporta de la misma manera en todas las regiones. Mientras en la Amazonía y la Orinoquía hubo una disminución en las precipitaciones, vemos que en la costa caribe no se ha presentado estas mismas eventualidades. Nosotros estamos previendo de pronto que en el centro del país, por las condiciones que se han generado también de cambio climático, por los incendios forestales, se pueden presentar contingencias, sobre todo en departamentos como el Tolima y el Huila, y desde ahí también nosotros ya estamos haciéndole un llamado a estos municipios que están afectados por estos incendios forestales para que podamos revisar qué acueductos o qué sistemas de acueductos veredales se están afectando para hacer ese acompañamiento técnico desde el ministerio y luego poder nosotros aportar y apoyar en lo que implica la recuperación, que es el trabajo pues que nos corresponde desde nuestras competencias, y en ese sentido el llamado abierto y la invitación a todos estos municipios para que participen de la ventanilla de hábitat en el Ministerio de Vivienda. Continuamos, por favor, con Rodrigo Torres, de Valor Analítica. Buenos días, ministra, ¿cómo está? Viceministros, ¿cómo están?
Tengo varias consultas sobre el tema del presupuesto de Fonvivienda. En el proyecto de presupuesto está, si no me acuerdo mal, 40% menos de presupuesto. Esos son como 2 billones o algo. ¿Cómo van a compensar eso para poder buscar alguna flexibilidad en el presupuesto del otro año, sabiendo las inflexibilidades que el presupuesto ya tiene para el siguiente año y poder lograr las metas de la entrega de los subsidios? Y lo otro es que el presidente Gustavo Petro también ha sido muy insistente en temas como urbanización de las zonas que tienen reservas forestales y un montón de cosas más. Quisiera consultar si han evaluado la posibilidad de imponer algunas restricciones, por ejemplo, la construcción de viviendas si no se aprueban determinadas condiciones que respeten el agua, por ejemplo, ahora que ustedes están hablando del tema del agua como centro del plan de desarrollo. Era eso básicamente, gracias. Bueno, son dos temas bastante diferentes. Yo quiero mandar el mensaje que estamos utilizando todas las formas de lucha para mirar cómo le sumamos valor a nuestro presupuesto en todos los sentidos, y con todas las alianzas sean bienvenidas. Estamos en este trabajo que desde que yo empecé como ministra ha sido prácticamente mi agenda de todos los días. Con respecto a los presupuestos que ya vienen de Fonvivienda, quisiera, bueno, más que yo, me encantaría presentarles a Arturo Galeano, que es el director de Fonvivienda, y creo que puede darte toda la exactitud de un tema, pero sin antes decir que cada gobierno ha trabajado en sus procesos de dinamizar el tema de acceso a la vivienda, y nosotros llegamos ya con algo que venía de atrás y que tenía unos pesos grandes en términos de procesos que estaban estancados o emproblemados o con problemas jurídicos, y que eso genera que hayan unos presupuestos anteriores que nosotros, como el próximo gobierno tendrá que adquirir también otros nuevos temas que vienen de antes, venían sucediendo temas, y quiero que nos genera que tengamos una especie como de 3 presupuestos, que quiero que sean claros: el presupuesto un poco que venía, el presupuesto de reservas y el presupuesto de la vigencia. Pero le quiero dar la palabra a Arturo para que le quede más claro. Gracias, ministra. Buenos días para todos. Arturo Galeano, director de Fonvivienda. Con relación, digamos, el Ministerio y el Fondo Nacional de Vivienda han hecho un esfuerzo enorme por ejecutar, digamos, los recursos que venían asignados. Lo ha explicado muy bien la viceministra, y muchos programas, digamos, Fonvivienda no solo maneja, digamos, el presupuesto de la vigencia. Nosotros venimos arrastrando prácticamente presupuestos de casi 10 años de compromisos que se tienen a lo largo y ancho del territorio nacional en los diferentes programas que ha tenido el gobierno nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 1 billón de pesos en valor líquido cero en programas como VIPA, como programa de vivienda gratuita, vivienda rural, que hemos hecho esfuerzos enormes por cumplir los compromisos pendientes, por liquidar contratos, por liberar recursos. Fonvivienda actualmente maneja alrededor de 7 billones de pesos de presupuesto, lo antiguo es 1 billón de pesos, que es lo que estamos mirando peso a peso para ir, digamos, cerrando, pagando. Este gobierno hizo un plan rescate donde prácticamente resolvió más de 16.000 soluciones habitacionales de gobiernos anteriores, y pues si los gobiernos anteriores y en las vigencias pasadas del 2022 hacia atrás no se pagó, es porque no era fácil pagarlo, es porque se tuvo, digamos, que hacer una concertación con constructores, sentarnos con entes territoriales, con los alcaldes, con los gobernadores, para coger peso a peso y proyecto por proyecto y empezar, digamos, a desempantanar. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. También tenemos otros recursos que tenemos del año inmediatamente anterior, recursos de la reserva, que son alrededor de 1.9 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones recibimos finalizando el año 2023. Recursos que por lo menos de mi casa ya fueron 1 billón de pesos y que a la fecha ya se encuentran totalmente desembolsados y ejecutados y están en el mercado. Lo ha dicho la ministra, y es que el gobierno del cambio ha pagado 3 billones de pesos de recursos de mi casa ya, de los
7.2 billones, digamos, que se han manejado en los 10 años que lleva el programa. Un programa, digamos, que ya está madurado, que lo que fue el año 15, 16, 17, 18, fue un programa, digamos, que no tuvo la celeridad que de pronto se esperaba, pero que del 2019 para acá y sobre todo en pandemia se le dio la importancia que merecía. Los recursos principalmente de Fonvivienda de la vigencia 2024, para hacer claridad también a lo que dice la ministra, está centralizado en los subsidios familiares de vivienda, para adquisición de vivienda nueva, para mejoramiento de vivienda y todo lo que hablamos, digamos, de hábitat integral. Es importantísimo pues tener en cuenta que los recursos de Fonvivienda no es como lo han venido haciendo, como es una baja ejecución porque sí, porque siempre nos miden sobre el último, lo que nos asignaron este año, que son 4.3 billones de pesos, de los cuales volvemos y decimos, Mi Casa Ya se comporta muy bien, hemos venido ejecutando, desembolsando, mejoramiento de vivienda, hemos utilizado unas estrategias súper importantes con todas las alianzas público-populares a través de juntas de acción comunal, organizaciones populares de vivienda, nos hemos sentado y hemos suscrito ya y vienen en camino varios convenios con entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, para efectos de ejecutar mejoramientos de vivienda, de los cuales ya calculamos que tenemos 120.000 cupos de mejoramientos asignados y que de aquí prácticamente a principios de 2026 vamos a empezar, digamos, a ver las entregas que ustedes ya las empezaron a ver desde el momento, ya empezamos, digamos, a recolectar esa cosecha importantísima en mejoramiento de vivienda. Con relación al presupuesto 2025, nosotros oficialmente pedimos 1.6 billones de pesos adicionales, ministra, para efectos, digamos, y estamos todos, entendemos, digamos, los problemas macroeconómicos que tiene nuestro país, pero pedimos 1.6 billones de pesos adicionales más para apuntarle al cumplimiento de la meta de adquisición de vivienda, y pues el objetivo de nosotros siempre va a ser lograr los 50.000 subsidios familiares de vivienda anuales. Este año lo ha dicho la ministra y la viceministra, vamos a cumplir ampliamente la meta. Por lo menos el viernes pasado asignamos 1.420 subsidios en el programa de Mi Casa Ya, y todos los viernes venimos asignando entre 1.200 y 1.500 subsidios. A finales, antes del 30 de noviembre ya se cumple la meta de adquisición de vivienda, y para el 2025 ya hay unos recursos inflexibilizados, con eso logramos 20.500 subsidios. La idea es que el Congreso y pues los buenos oficios de todos pensemos, digamos, la importancia en reactivación económica, lo que tiene que ver tanto vivienda nueva como el mejoramiento de vivienda en la economía popular, y nos hagan una adición a lo que se radicó en el Congreso de 1.6 billones adicionales. El programa Mi Casa Ya siempre ha tenido una particularidad, y es que siempre recibe adiciones presupuestales en cada vigencia, porque es de una u otra forma es una ejecución, digamos, a la fija. ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo haciendo un subsidio hoy, pero el pago del subsidio no es de manera inmediata. Para pagar un subsidio se requieren varios requisitos. Entonces, para que tengamos en cuenta, cuando yo asigne un subsidio, el avance de obra debe ir en un 70% como tal de ejecución, pero para pagarlo requiero que ya se le haya entregado al hogar y se le haya escriturado lo que nosotros ya llamamos legalizado el subsidio. Por eso, digamos, los pagos del programa Mi Casa Ya en promedio son 6 meses después de la asignación del subsidio, y eso de una u otra forma, digamos, da un parte de tranquilidad en que la ejecución y lo que llevamos, por lo menos solo de recursos de lo que hemos pagado este año, ministra, ya vamos llegando a los 2 billones de pesos de pagos efectivos que hemos venido haciendo. El tema de la ley de financiamiento, esa parte, digamos, al presupuesto general de la Nación, los puntos que se tienen en la ley de financiamiento, digamos que es clave y que estamos haciendo mucha fuerza que salga, es por ejemplo que quiten para el caso, digamos, de los créditos de mejoramiento de vivienda el requisito de hipoteca, pero los recursos que les estamos hablando son el presupuesto general de la Nación, y también estamos viendo otras alternativas para cumplir la meta con el Departamento Nacional de Planeación, y es echarle mano a los recursos del Sistema General de Regalías. ¿Qué queremos? Cumplir la meta siempre, y estamos, digamos, buscando todas las estrategias para ello. Creo que lo vamos a lograr, lo vamos a cumplir, y para el ministerio, y lo ha dicho la ministra Elga María, el hábitat integral es importante, adquisición de vivienda es importante, mejoramiento de vivienda es importante, arrendamiento de vivienda es importante, intervención en espacio público, el mejoramiento de escala barrial es importante, y pues yo creo que estamos haciendo, y pues igual es muy importante también las reorientaciones que hemos recibido. La ministra creo que ni siquiera ha cumplido los 2 meses,
y la gestión ya se ha venido haciendo y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. María Clara Rodríguez, jefe de planeación del Ministerio. Sobre la pregunta que hacía, sí es muy importante puntualizar que ustedes saben que el presupuesto general de la Nación fue radicado con el condicionante que se necesitaba tramitar también paralelamente la ley de financiamiento, porque esta va a garantizar 12 billones de pesos adicionales que se requieren en recaudo para completar el recurso necesario para poder seguir cumpliendo con nuestras metas Plan Nacional de Desarrollo. Efectivamente, el trámite que está dando ante el Congreso de la República, y de él depende, de ese trámite de la aprobación de la ley de financiamiento, que la cuota de recursos de inversión que nos asignaron a todos los ministerios, a todas las entidades del orden nacional, se mantenga. Entonces nosotros, por eso, digamos, ya lo había dicho la ministra, la viceministra, el director de Fonvivienda, sí tenemos una preocupación por el trámite que está surtiendo hoy en día en el Congreso, porque con esta cuota, con lo que hay hoy en día, a nosotros se nos redujo el presupuesto de Fonvivienda en el 28% respecto a lo que tenemos asignado este año, y tenemos un faltante de 1.9 billones de pesos para poder seguir cumpliendo con los programas que viene ejecutando el Ministerio. Entre ellos están toda la oferta habitacional, los subsidios de adquisición de vivienda, los subsidios de mejoramiento de vivienda, el programa de autoconstrucción, que también es muy importante y se está liderando de este gobierno. Entonces, pues como entidad estamos muy atentos al trámite que surja en el Congreso, y dependiendo de esto, pues todos sabemos el impacto que puede tener en la economía y también en los subsidios. También de manera importante, como se ha manifestado en la mesa, se están buscando otras alternativas y la concurrencia. Igual la meta de subsidios de adquisición de vivienda se cumple con la concurrencia de las cajas de compensación y los subsidios que ellos están asignando. Entonces, por eso es que la ministra ha dado un mensaje de que desde el Ministerio se están desarrollando todas las acciones para buscar concurrencias y pues tratar de solucionar, pero pues sí, en definitiva, esto depende mucho del trámite del Congreso. Le voy a dar la palabra a la directora de la DEUT, pero pues quiero decir que estamos trabajando en temas normativos, regulatorios, y pues ella con mayor precisión técnica te va a dar respuesta. Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Claudia Andrea Ramírez Montilla, directora de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio. Hay primero una acotación muy importante, y es que en el marco normativo del ordenamiento territorial hay unas normas de superior jerarquía cuando hablamos de la protección del agua, de las reservas, de los elementos de importancia ambiental. Desde nuestra normatividad, desde el ordenamiento territorial, existen unas determinantes de ordenamiento, que son unas normas de superior jerarquía, es decir, que cualquier tipo de proyectos, intervenciones, planificación que queramos hacer sobre el territorio, se tienen que cumplir, digamos, como unos lineamientos de protección, conservación, de varios elementos, y en unos de ellos son los ambientales. Entonces aquí todas las autoridades ambientales, tanto nacionales como locales, establecen estas determinantes, y es deber de los mandatarios, de los planificadores, respetar estas directrices. ¿Qué estamos haciendo ahorita en particularmente, y digamos con el ánimo de precisamente apoyar este desarrollo territorial y que haya esta preservación y respeto por el agua y demás elementos ambientales? Es que en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y con el IGAC estamos trabajando en una reglamentación para organizar esa prevalencia de determinantes, es decir, poder armonizar en términos de información, de directrices, de cómo se establecen, de cómo se comunica y se divulgan, para que luego los territorios puedan fácilmente incorporar dentro de su planificación esas determinantes de ordenamiento territorial, y eso con toda seguridad va a permitir precisamente llegar a ese objetivo de preservación y conservación de estos elementos ambientales. Entonces, en ese tipo de normatividad estamos desarrollando, y como lo decía la viceministra, todo el tema de norma urbanística y de ordenamiento territorial tiene como precepto fundamental el ordenamiento territorial alrededor del agua, que es nuestra primera transformación del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. El tema normativo está bastante claro. El tema en que en Colombia tenemos es que tenemos muchas normas pero no las aplicamos, ¿sí? Queremos obviamente desde el Ministerio dar una respuesta afirmativa y decir sí, este gobierno está plenamente comprometido en generar nuevas formas de ocupación del territorio, de habitar el territorio, que tengan en consideración el enfrentamiento al cambio climático y el tema de que el agua es escasa y de que tenemos que trabajarlo comunitariamente. Yo sé que tal vez este no es un tema muy mediático, pero soy arquitecta,
¿sí? Y creo que el tema cualitativo y el tema de la forma que generan las políticas, en la forma en cómo vivimos y habitamos el territorio, tiene mucho que decirnos de cómo somos culturalmente, ¿sí? Este tema puede que suene complejo, puede que suene, no creo que dé una noticia así como tan rápido, ¿sí? Pero creo que somos una sociedad frágil y nos está demostrando todos los temas día a día, que somos los incendios, las sequías, el tema de la escasez de energía, miles de cosas, inundaciones, el que somos una sociedad frágil. Y como sociedad frágil tenemos que concientizarnos de que somos una sociedad frágil. Y en ese sentido tenemos que mejorar nuestros hábitos y costumbres. Podemos generar 1000 reglamentos, pero si no incorporamos el cambio de hábitos y costumbres en relación a mejorar nuestra relación con la naturaleza, y esto se hace en diferentes escalas, escalas personales, escalas familiares, comunitarias y principalmente el tema de cómo nos estamos abordando el tema de la urbanización, ¿sí? Yo creo que los arquitectos de las constructoras, yo creo que ahorita que tantos jóvenes ambientalistas están trabajando en diferentes procesos de acompañamiento al sector constructor, debemos ser conscientes de mejorar las formas de implantarnos con relación a la naturaleza. Gracias. Yo simplemente resaltar lo que estaba diciendo la directora sobre las normas de superior jerarquía y los determinantes ambientales en materia de ordenamiento territorial y en este caso de expansión urbana. Precisamente El Espectador, creo que hace unos 15 días, publicó una investigación sobre la expansión urbana en la Sabana de Bogotá, y esto viene pues muy relacionado con lo que estaba mencionando la ministra y el viceministro en materia de desabastecimiento y los retos que tiene la expansión urbana y los proyectos de vivienda, en este caso en el norte de Bogotá y en los municipios de la Sabana. Simplemente resaltar lo que ya ha dicho el viceministro en materia regulatoria, la importancia de la cultura ciudadana en lo que tiene que ver con el uso y el ahorro eficiente del agua, y también, y muy importante, en el desincentivo al consumo excesivo, el trabajo que se ha desarrollado de manera articulada con la CRA para implementar medidas de desincentivo al consumo excesivo del agua. Yo aportaría un mensaje que es un compromiso no solamente del gobierno del cambio, sino nuestro, que estamos hoy desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es el respeto por el agua, el respeto por los ciclos del agua, por los ecosistemas, porque esto finalmente es lo que hace que el territorio se adapte a las condiciones de cambio climático. Ese es nuestro compromiso y por eso desde el Ministerio cada proyecto, cada programa, cada recurso que invertimos se hace sin perder de vista esta visión que, como lo decía al principio, es a lo que nuestro presidente Gustavo Petro ha denominado la revolución del agua. Y en este orden yo los invito, ustedes como medios de comunicación, a contribuirnos, a lanzar bonitos mensajes. Para mí los mensajes más importantes son los que se pueden ver ya como a nivel de ejemplos, y queremos tener un contacto más cercano con ustedes, como decía al principio, para que experiencias específicas, por ejemplo, el jueves nos vamos a Puerto Inírida a ver un tema de basura cero que es central, que es muy importante. Todos los procesos que se están adelantando en La Guajira son muy importantes, trabajos con grandes ciudades en temas de reciclaje, en temas de, ¿cómo se llaman? Acueductos no convencionales, sí, esquemas diferenciales. Ojalá pudiéramos, porque es que realmente lo necesitamos. Esto es un tema de una fragilidad que implica unos cambios profundos en nuestro comportamiento con relación a la naturaleza, y tenemos ejemplos muy buenos, muy valiosos, que queremos que todos ustedes los conozcan. Yo quisiera preguntarle dos cosas muy rápidamente. Siendo este el gobierno del cambio, ¿cuáles son los cambios de fondo que del sector que usted lidera, que es vivienda, y en qué se diferencian de los gobiernos anteriores, y cuál son los aspectos en los que se trabaja del ministerio para dejar una huella a su paso?
en el imaginario del pueblo colombiano? ¿Qué vamos a dejar al final de este cuatrenio? Y lo segundo es, en el Plan de Desarrollo Nacional es categórico frente a la participación incidente de la ciudadanía en los procesos de cambio en sus territorios. De manera concreta, ¿cuál es desde el sector de vivienda, qué se está implementando en estos procesos de participación, especialmente en los territorios más apartados del país que a veces no son noticia, donde se vive el conflicto social, donde se vive la pobreza de verdad, que no se vive aquí en las grandes ciudades, aunque en la ciudad hay pobreza? Le agradezco enormemente esa pregunta. Como les comenté en mi posesión, el presidente Gustavo Petro fue muy enfático en el tema del hábitat. Yo creo que el principal mensaje para un Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que no es solamente vivienda, que no es solamente agua, que no es solamente construcción de vivienda nueva, que no es solamente realización de plantas de tratamiento de agua potable, residuos. Yo quisiera decirles que nuestro gobierno, en el gobierno del cambio, quiere impulsar que el hábitat y el medio ambiente estén de la mano y que todas estas crisis que ustedes saben que enfrentamos podamos tener mecanismos, instrumentos para trabajar conjuntamente en procesos de cambio cultural, de cambio de nuestros hábitos y costumbres, de nuestras formas de habitar, y eso nace principalmente si nos basamos en la organización social. Y la organización social no es un invento, la organización social ya existe. Es el reconocimiento de esas bases populares para efectivamente trabajar con y para la gente en que nuestro hábitat sea valorado, que las buenas prácticas, que los trabajos especialmente de lideresas mujeres que tienen muy claro su rol en la construcción social del hábitat, sea el estandarte que proyectamos. Ahora, siendo más práctica, en gobiernos anteriores se impulsó mucho el mecanismo de adquisición de vivienda nueva por el déficit cuantitativo de vivienda. Pero cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de que somos la población o de las poblaciones más inequitativas del mundo, ¿sí? Nos damos cuenta que los desarrollos económicos impulsan ciertas dinámicas, pero el bienestar, la vida en hábitat, el salir a una calle y seguir viendo las complejidades de la pobreza al mismo tiempo que rascacielos, al mismo tiempo que rejas cerradas, ver niños en la calle, ver indígenas pidiendo, no necesitamos ir muy lejos para saber que vivimos en un país muy inequitativo. Y en ese orden de idea creo que lo que estamos trabajando en el Ministerio, en el Gobierno del Cambio, es generar procesos, mecanismos de reivindicación social, como nos han dejado procesos tan interesantes de adquisición de vivienda nueva con unos engranajes tan importantes como los que hicieron los anteriores gobiernos para la adquisición de vivienda nueva. Nosotros queremos dejar plasmados mecanismos igualmente importantes para reconocer lo que ha construido la gente con su propio esfuerzo y mirar cómo el gobierno trabaja con ellos para mejorar las condiciones de vida y lograr un país un poco más blandito, más transversal. Con respecto al tema de agua potable y saneamiento, creo que el tema de la ruta comunitaria del agua, el trabajo con nuestros acueductos comunitarios, el revisar que el agua la tenemos que valorar y las mismas comunidades la tienen que encontrar como un don de la naturaleza, más como algo que nos tenemos que gastar, el tema de basura cero, el tema de ser conscientes y principalmente después de lo que usted dice, de lo que pasó en Armenia, yo creo que el presidente nos hace un gran llamado a todos los funcionarios públicos a sentirnos pueblo, a sentirnos que nuestras relaciones con las organizaciones comunitarias de base sean mucho más fuertes, sean mucho más sólidas y podamos generar cada vez mecanismos para que el Estado llegue a donde tiene que llegar. Que en estos 2 años de trabajo el gobierno del señor presidente Gustavo Petro ha venido generando mesas permanentes de diálogo constante con las organizaciones de recicladores de oficio para la construcción de la modificación del decreto 596, para la construcción también de la reglamentación del programa Basura Cero, que en materia de política pública es uno de los más importantes que está dentro o que enmarca el Plan Nacional de Desarrollo. Y de esa misma manera hemos venido desarrollando algunos proyectos de la mano de las comunidades. En La Guajira,
el programa de los proyectos que estamos desarrollando lo hemos denominado El agua nos une, porque precisamente hemos logrado concientizar a las comunidades guayú de La Guajira para que trabajen con esas comunidades aledañas en lo que implica el fortalecimiento, pero también la coexistencia alrededor del agua. No solamente estamos allí haciendo rehabilitaciones, que además les quiero contar, hemos logrado ya 91 nuevas infraestructuras que benefician hoy a más de 86.000 pobladores de La Guajira que no tenían acceso al suministro de agua, sino que hemos logrado también que allí se genere una conciencia y una cultura de unidad alrededor del agua. Tenemos un equipo desde el Ministerio de Vivienda que trabaja desde el territorio, desde La Guajira. Son más de 30 personas profesionales que acompañan, también personas de la región que acompañan este proceso, que ayudan también o que acompañan mejor a las comunidades, o ellas mejor nos acompañan a nosotros realmente en todo lo que implica la estructuración del proyecto de La Guajira, y eso va muy de la mano con las comunidades. El agua nos une es un hito para la historia, porque allí tradicionalmente había conflicto alrededor del agua entre comunidades, y hoy lo que estamos logrando es que ya se superen esos conflictos y que haya unidad territorial y comunitaria alrededor de estos proyectos. La directora del DIE tiene un dato también muy interesante en lo que tiene que ver con saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales, que creo que es importante resaltar en el marco de esta pregunta que nos haces. Muy buenos días para todos. Mónica Garzón, directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. A propósito de las buenas prácticas que estábamos hablando hace un momento, tenemos también para contarles que el Ministerio está participando en promover el cuidado de las cuencas hidrográficas. Esto es muy importante porque nosotros volvemos a las madres viejas de los ríos, a las fuentes superficiales, y promovemos su cuidado y protección en términos de operación de los sistemas de acueducto. Eso hace que los costos del tratamiento del agua se reduzcan y por ende la tarifa también se reduzca, y ese ahorro que se obtiene se pueda devolver a los cuidadores de estas fuentes hídricas, y pues por supuesto digamos que la cadena se reinvierte en beneficio de todos los que se benefician del sistema. Adicionalmente, otro de los temas en que aporta el Ministerio es a descontaminar estas fuentes hídricas, como con todos los proyectos que tenemos de plantas residuales, de tratamiento de aguas residuales. Así pues, tenemos nuestro programa Saber. A través de este programa promovemos plantas de tratamiento de agua residual en centros poblados y urbanos también, y también apuntamos a la descontaminación de las comunidades rurales dispersas para que tengan siempre mejores fuentes de abastecimiento. Gracias. Otro dato interesante, antes que se nos pase, es que en el departamento de Guainía, en Inírida, donde la ministra va a acompañar la entrega de un proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del programa Basura Cero. Este es un proyecto que se estructuró de la mano de las comunidades indígenas que están allí y que encabezan madres cabeza de hogar en este departamento y en este municipio, y eso es un poco de lo que hemos querido establecer, un poco de lo que deja el gobierno del cambio, que más allá de que, aunque sin duda alguna el ente territorial es fundamental en este proceso, es desde la base social donde están construyendo y estructurando este tipo de inversiones. Ustedes van a ampliar, van a hacer cobertura para que puedan las empresas no solamente llegar a los territorios alejados, a las personas que han sufrido pues, por la violencia, sino de pronto a sitios que también pues, son campo, que aunque no sufren, sí tienen carreteras, que tienen viviendas, que les falta también ayuda para reconstruir. ¿Ustedes van a hacer eso? Y una pregunta más del tema fotovoltaico, ¿ustedes van a trabajar con las empresas pymes o cómo va a ser ese tema? Bueno, yo quisiera decirles que nosotros consideramos que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el ministerio de todo el país, ¿sí? Digamos que los gobiernos hacen énfasis en temas, nosotros queremos hacer énfasis en temas donde es
claramente visible que se necesita hacer énfasis, que es aquellas poblaciones que no tienen agua. Digamos que la cobertura de agua en Colombia ha venido avanzando y es una cobertura en términos internacionales buena, pero sin embargo quedan comunidades muy apartadas, quedan comunidades muy deficientes, y en esto que les digo de los desequilibrios en nuestras formas de habitar, nos centramos mucho en ir a estos territorios y trabajar con comunidades que lo requieren. No obstante, por el otro lado, tenemos todo el tema de reactivación económica. Creo que en esta mesa las preguntas han sido mucho más desde el sector más empresarial, desde el sector, a mí no me gusta denominar la formalidad y la informalidad porque siento que eso se mezcla, pero creo que del tema más industrializado de la vivienda, y en este orden de ideas tenemos líneas de trabajo para todos. ¿Sí? No quiero caer en la polarización de que solamente trabajamos para ciertos sectores. Hay unos énfasis, obviamente, en el gobierno del cambio, y cambiar es complejo. Cambiar implica que el establecimiento cambie, que cambien los procedimientos, que cambien las formas de aproximación, que cambien paradigmas. Yo estoy muy contenta ahorita en el ministerio porque veo que estos 2 años han permitido hacer unos procesos que nos permiten empezar a generar que la gama de alternativas sea cada vez más amplia. Entonces se posiciona el tema de los acueductos comunitarios, también el tema del mejoramiento de vivienda, ¿sí? Y en este orden las obras por impuestos. Entonces, pues en esta complejidad presupuestal en la que estamos, el tema de obras por impuestos, que siempre ha tenido un lugar importante, queremos que lo tenga aún más. He conocido ya proyectos de vivienda rural con energía solar, con reciclaje de agua, con trabajo muy participativo que ya se están haciendo por parte del sector privado. Y bienvenidos. Además, yo siento que la tendencia en el sector privado también es empezar a incursionar en estas formas no convencionales de construir. Yo siempre les he dicho a los constructores, están los jefes de los constructores, están los hijos y están los nietos. Y hoy en este mundo global, el nieto de un constructor tradicional se va a, no sé, Filipinas a darse una vuelta y a estudiar, y llega con una forma diferente de entender la vida, y eso le suma valor a los procesos en como siempre pensamos que debe ser el desarrollo. Hoy en día estamos en unos diálogos muy interesantes, y nuestro tema con obras por impuesto, qué pena haberme ido tan lejos, pero es que es muy lindo porque es que son las formas en que los privados le pueden aportar al gobierno del cambio, no por el gobierno del cambio, sino porque es que el cambio es necesario para enfrentar la crisis climática, para mejorar nuestras formas de habitar el territorio. Y hay muchas propuestas. Yo estoy muy contenta porque hemos podido hacer un diálogo con los privados, por decir algo, donde hay mucho encuentro, y mucho encuentro con organizaciones sociales que acompañan a los constructores, con fundaciones religiosas o no religiosas, o alternativas o no convencionales, con universidades y en diferentes partes del territorio. En La Guajira es impresionante ver todo el tema internacional y todo el tema de cooperación internacional y la cantidad de fundaciones, universidades y personas que están interesadas en participar. Entonces, pues mi mensaje fuerte es, hay que unirnos. Cuando estamos en momentos de crisis hay que unirnos. Cosa más difícil en Colombia que unirnos. Es muchísimo más fácil pelear y es mucho más mediático una pelea que un encuentro sobre el que sumamos esfuerzos. Pero yo los invito a eso, y en obras por impuestos, ahorita le doy la palabra a Mónica para que nos diga algo más puntual sobre el tema que estamos trabajando con obras por impuestos, pero por el lado de mejoramiento de vivienda, vivienda rural y todo este tema de intentar que las construcciones formales de vivienda cada vez sean más amables con el medio ambiente y entre los mismos inquilinos. Eso está sucediendo mucho, y le podría dar hasta un listado de todas las fundaciones con las que nos hemos reunido que le están apuntando a este tipo de procesos. Estamos muy de la mano con el Ministerio de Minas y Energías, con el ministro. De por sí, hace 2 semanas, hace semana y media, con la directora del Fondo Nacional del Ahorro, el ministro de Energías y yo estuvimos dando apertura a este nuevo mecanismo del Fondo Nacional del Ahorro para hacer mejoramiento de vivienda con énfasis en energía fotovoltaica,
especialmente para el Caribe. Queremos hacer unos proyectos piloto en alianza entre las tres entidades y, como le dije, eso salió en una reunión con Asobancaria, que hablaron del crédito individual y del crédito asociativo, y a mí ese asociativo me llamó mucho la atención para no trabajar solamente con dueños de cada una de las viviendas, ¿sí?, sino poder trabajar con la propiedad horizontal, con las asambleas, con todo el tema ya más comunitario de los conjuntos o de las urbanizaciones, para con el Ministerio de Energía mirar cómo podemos trabajar eso con más fuerza desde la agrupación, no solamente desde la vivienda en sí misma o dispersa. Para completar lo que dice la ministra respecto de los proyectos que se financian por el mecanismo de obras por impuestos, como todos sabemos, este es un mecanismo que permite financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico con recursos 100% de los contribuyentes. En ese sentido, tenemos andando actualmente 15 proyectos por 115.000 millones de pesos por el mecanismo de obras por impuestos, principalmente son unidades sanitarias y microacueductos, y seguimos, al ministerio le corresponde el rol de dar el concepto técnico, por una reglamentación de la Agencia de Renovación del Territorio, de ahí deviene esa responsabilidad del ministerio, y seguimos nosotros en nuestra ventanilla única dando concepto técnico a más proyectos para lograr confluencia de fuentes de financiación y poder llegar así a más territorios. Hay buenos ejemplos de proyectos de obras por impuestos, por ejemplo en La Guajira. Estamos trabajando también en Santander y norte de Santander. Por supuesto que tenemos que hacer que este mecanismo de obras por impuestos sea mucho más fuerte, pero para decirles que ya tenemos proyectos muy emblemáticos por esta vía. Muchas gracias, gracias a todos, ojalá nos sigamos viendo más constantemente.